Doctor, ¿podría hacer la teoría de anestesia que quedan pendientes? ¿Podría realizar la teoría de la anestesiología en la cirugía laparoscópica y la de guía? ¿De la psicoterapia? Vamos a darle. De los dos, ¿cierto? Sí, vamos a darle. Vamos a ver con el contrato. Mañana sería la técnica. Mañana. Doctor,
Oye, ¿cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Cuándo van a dar esta? Sí, el 5, ¿no? ¿El 2? ¿El 2 al 11? Les voy a contar una historia. Ahora que ustedes se contentan cuando les posponen los exámenes, ¿no? Cuando yo era estudiante así como ustedes, mi promoción, teníamos examen los lunes, a veces, ¿no? Lunes de patología. Nosotros íbamos al profesor y decíamos, profesor, no, el lunes no, tómenos el sábado. No queremos pasar el fin de semana estudiando. Adelante el examen. ¿Ya? Otra cepa, ¿no? Así éramos nosotros. Bueno, chicos, hoy es la última tarde con ustedes. Esperemos que me lleguemos bien. El doctor me ha hecho venir temprano porque tengo que completar mis clases, por lo tanto, no estamos tranquilitos porque son 2 clases las que faltan. ¿Ok? Oxigenoterapia y anestesia para videocirugía, que es ya, el regalito al final. Como ustedes saben, yo normalmente ya les he dicho que ustedes no van a salir anestesiólogos, ni cardiólogos, ni intensivistas de acá, ¿cierto? Pero ¿qué trato de darles de la anestesia? Lo que les va a hacer práctico, ¿cierto? Práctico para su vida, para su desarrollo profesional. En ese sentido vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? La pregunta de hoy es, que yo se la transmito a ustedes, ustedes han llevado farmacología, ¿no es cierto? Y les han enseñado todo, o por lo menos una gran cantidad de elementos, ¿no? Que se llaman fármacos o drogas, ¿no es cierto? Que sirven como elementos terapéuticos. ¿Sí o no? ¿Sí? Todo eso son elementos terapéuticos. Entonces yo les hago la pregunta que si les enseñaron el oxígeno. ¿No les enseñaron el oxígeno? ¿Y ustedes creen que el oxígeno es un fármaco? ¿Es un elemento terapéutico? ¿Creen o no? ¿Qué les parece? ¿Y por qué no se lo enseñaron? Esos espacios son los que yo quiero ir, que les van a servir. Muy bien. Un poquito más de la garganta. He traído un poquito de agua porque hoy día voy a brindar porque es la última clase. Me van a permitir, yo no lo suelo hacer esto, pero se me seca la garganta. Salud. Ok. Entonces, hay 2 términos que ustedes deben de retener. Uno que se llama oxigenoterapia y otro que se llama gasoterapia. No es lo mismo lo otro. Quiero conversar con los que están atrás del tiempo. No voy a retenerme en las definiciones. ¿Por qué gasoterapia? Porque en algunos hospitales especializados ustedes van a ver servicios de gasoterapia. Existen los servicios de neumología, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, dentro del servicio de neumología hay secciones donde se hace la evaluación neumológica a los pacientes, ¿ya? Y se hace la terapia con gases medicinales. ¿Estamos? Bien. Entonces la pregunta es el oxígeno realmente un medicamento? ¿Le enseñaron algo del oxígeno? No.
Entonces dice acá, si tomamos en cuenta que el medicamento es todo elemento que contribuye al restablecimiento y al mejoramiento de la salud, entonces el oxígeno es un medicamento. ¿No es cierto? ¿O no? Bien. Entonces, a ustedes les han enseñado en la parte de inicio de la farmacología, les enseña las cosas generales de lo que es de farmacología, ¿no es cierto? O sea, que es un fármaco, cómo se prescribe, las vías de aplicación, ¿no es cierto? El periodo de latencia, todo lo que es general para los fármacos, ¿no es cierto? Y la forma de prescripción. ¿Sí? Cada fármaco, de acuerdo a su presentación, a su contenido, a su estructura química, tiene su vía o vías de aplicación. ¿Cierto? Entonces, quiere decir que si tú tienes un paciente que a tu criterio necesita oxígeno, tienes que prescribirlo. No solamente poner oxígeno, ¿no? Es como decir, almuerzo, ¿no? Y ahí está el buffet y hay 20 platos, ¿no? Almuerzo. Tienes que decir cómo van a almorzar, qué van a almorzar. ¿Sí? Entonces, tampoco les han enseñado. Entonces, ustedes ya se van a ir internados. Hola. Entonces, ¿qué le van a decir? Ustedes van a poner la historia de oxígeno nasal. Y te vas, antes que salga de la sala de ahí, la señora está agarrando del cuello y te dice, ven a acá. ¿Cómo le voy a dar oxígeno? Dígame. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Ya hemos dicho que es un elemento terapéutico. Algunos de ustedes de repente va a ser intensivista, emergenciólogo, o de repente va a ser director de hospital o de clínica y va a necesitar de comprar oxígeno, ¿no es cierto? Cuando ustedes compran un fármaco, hay una cajita que adentro tiene un inserto, ¿no es cierto? Un papelito, y ustedes lo leen, ¿no es cierto? Y ahí se lea uno de algunas cosas. Y le dice que la fórmula, que pepín, papá. Entonces el oxígeno también, que cualquier fármaco tiene que tener su estructura y saber qué les vende. Muchos de ustedes han ido por la avenida Canadá, ¿no? De repente, ¿no? Hay bastantes sitios que sueldan tubo de escape, hacen planchado, pintura, ¿no es cierto? ¿Y qué ven ahí? Ahí hay balones de oxígeno, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si alguien quiere venderles gato por liebre de un distribuidor de oxígeno, les puede vender ese oxígeno que usan ahí, es oxígeno industrial. No toda botella verde que dice oxígeno es oxígeno, por eso dice que es oxígeno medicinal. Entonces, cuando ustedes compren oxígeno o pidan oxígeno para su servicio, pidan que el oxígeno debe tener las características que corresponden al oxígeno medicinal. Ustedes tienen que saber. ¿Ya? ¿Qué puede suceder si ustedes utilizan oxígeno que no tiene una presencia o no tiene la característica de oxígeno medicinal? Puede suceder muchas cosas. La primera, que malogre el equipo. La segunda, que le pueda dar una neumonía al paciente. ¿Ya? Porque ese tiene trazas de grasa, ¿ok? Y otros elementos que no son los adecuados. Entonces, ustedes no compren cualquier cosa. Ustedes pueden ver ahí que el oxígeno tiene un envase. Todo fármaco tiene un envase, ¿no es cierto? O viene en ampolla, un envase de cristal, o viene en tableta, o viene el envase externo, interno, etc. Eso se van a explicar en farmacología. Entonces también tiene el oxígeno ciertas generalidades. ¿Ya? Y acá dice que el oxígeno es almacenado a menos 183 grados centígrados. Por lo tanto, tiene que tener una característica especial. Ustedes han visto en muchos hospitales que hay unos grandes tanques, nosotros lo llamamos tanques, ¿no? Pero en realidad no son tanques, ellos se llaman termos, ¿ya? De oxígeno. Y por eso están en esa zona
por esta característica. Ustedes han visto que fuera del tanque o del termo siempre hay hielo, porque el oxígeno está a menos 83 grados y nosotros externamente estamos a 27, 28, 29, 30 grados centígrados. Por eso es, ustedes tienen que saber. ¿No? Muy bien, otra generalidad del oxígeno es la solución química. Se combina con la hemoglobina. Obviamente usted sabe que la hemoglobina tiene una cierta atracción sobre el oxígeno, es lo estudiado en fisiología. Y que 1 gramo de hemoglobina se combina con 1.34 mililitros de oxígeno. Esto es algo que ustedes tienen que recordar, porque ustedes cuando hagan terapia respiratoria tienen que saber hacer la corrección. Yo veo que muchos con mucha ligereza o con mucha entusiasmo tecnológico piden ADA, ¿no? Y a veces le llegan la winchita y la ponen de cabeza, de costado y no saben cómo leerla, ¿no? Pero he pedido ADA, ¿no? Estoy tecnológicamente de punta o de cabeza, no sé. Entonces, de acuerdo a la hemoglobina que les da el ADA, ustedes tienen que hacer la corrección para saber qué cantidad de oxígeno le van a entregar al paciente. ¿Ok? Esa es la importancia. En los hospitales existen los depósitos de gases. Al fondo ven ustedes verdes, acá azules, hay grises, plomo, blanco, de muchos colores. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que había habido errores y ha habido muertes por confusión de balones de gases. Hay dos nomenclaturas, la nomenclatura americana y la nomenclatura europea. La americana usa oxígeno de color verde, pero en la nomenclatura anglosajona es blanco. ¿Se dan cuenta? Ustedes que les encanta la cirugía laparoscópica, ustedes ven que usan el CO2 en balón gris, ¿ok? Y el aire en balón negro. Entonces ustedes tienen no solamente que guiarse por el color, tienen que conocer, acá aire es negro y acá aire es amarillo, acá oxígeno es blanco y acá oxígeno es verde. Entonces ha habido muertes por confusión de colocación de gases a los pacientes. No se confundan, ¿ya? En todo caso, blanco o verde, no puede ser otro color. El envase del oxígeno obviamente es la botella que se llama de oxígeno, ¿cierto? Cuando ustedes utilicen oxígeno, así como hay el inserto en la cajita, toda esta parte que está aquí blanca, acá hay toda la información que trae el inserto. Ahí dice la fecha que ha sido envasado, la presión del balón, el tiempo de la revisión del balón, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes tienen que saber como si fuera el papelito, ¿ya? De este producto. ¿Estamos? Este fármaco se presenta en tabletas y se envasa aquí el oxígeno en botellas. Bien, vayamos. ¿Para qué utilizamos entonces el oxígeno? El oxígeno lo damos para reponer una concentración de oxígeno que está en menos en el paciente, ¿cierto? En hipoxia, ¿cierto? Y hemos hablado de los niveles de hipoxia, pero ustedes tienen que saber por lo menos esto. ¿Cuántos tipos de hipoxia existen? Existe la hipoxia hipoxémica, causada por oxígeno respirado bajo, altura, ¿cierto? Los chicos que son peloteros dicen, tiene que jugar mi equipo en Arequipa, en Cusco, ¿no es cierto? Baja la concentración de oxígeno, ¿no es cierto? El aporte de oxígeno es menos. Esas personas pueden hacer hipoxia hipoxémica. También lo pueden hacer por una hipoventilación, depresión del sistema nervioso, por alguna enfermedad, embotamiento cerebral,
dosis anestésicas, difusión de la perfusión, ventilación. La hipoxia circulatoria, es por bomba. Puede tener 15 gramos de hemoglobina, pero hay falla de bomba, no hay transporte. Hay la hipoxia anémica, o sea, hay baja hemoglobina. ¿Estamos? ¿Ya? Y la hipoxia histotóxica, que es por el envenenamiento de algunos elementos, como el CO2, por ejemplo, ¿no? Cianuro, que ahora utilizan mucho los chicos para quitar la herencia a los papás. El envenenamiento con cianuro está de moda, ¿cierto? ¿Ah? Entonces ven cómo las cosas van dando vueltas, ¿no? Bien, entonces ustedes primero tienen que definir qué tipo de hipoxemia es la que van a tratar. Bueno, esto lo vamos a pasar para ahorrar tiempo. Ya ustedes saben que el oxígeno pues, es un elemento importante, ¿no es cierto?, para la oxigenación y la salud de los tejidos. Esto lo leen ustedes. Existen distintas escuelas, pero sobre todo, ¿se acuerdan de este elemento, el cerebro? Que tiene que tener de 3 a 5 minutos como para sufrir una hipoxia grave. Entonces, el cerebro es el órgano más sensible a la hipoxemia. Acá hay otros órganos, como el riñón y el hígado, puede estar de 15 a 20 minutos, todavía recuperable, el músculo esquelético, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es que dicen que, ¿no?, lo enterraron, pero yo lo enterré calvo, pero cuando lo sacaron a los 2 años estaba con pelo crecido, ¿no? Así dicen las historias. Bien. ¿Qué cosa es la hipoxemia? Entonces, para los que piden nada, tienen que saber leer lo que piden, ¿cierto? Entonces, la hipoxemia es cuando hay una porción de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, que en el pulso oxímetro es 90 o menos. No se equivoquen, cuando ustedes piden nada, lo dan en milímetros de mercurio, ¿ya? Si tienen en el pulso oxímetro 90 o menos, eso equivale a tener 60 milímetros como FiO2, o sea, fracción de oxígeno inspirado. Fracción de oxígeno inspirado. ¿Ya? Bien. Entonces, veamos pues que la prescripción del oxígeno medicinal. Yo a veces les decía a ustedes, ustedes van a hacer internos y les van a decir el asistente realmente sale de la sala ya cuando están terminando y los deja cerrando a los asistentes, ¿no es cierto? Uno de ellos es el interno, entonces le dice al residente te da las indicaciones postoperatorias, ¿no es cierto? Y el residente, como es vivo, le dice al interno hablas tú y también se va, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que prescribirlo, sí, entre otras cosas, ¿no? Reposo en cama, medir diuresis, temperatura, etcétera, todo lo que de acuerdo al evento quirúrgico necesiten. Y después van a poner oxígeno nasal. Habrán leído las historias, ¿no? ¿Eso está bien o está mal? No está ni bien ni mal, está incompleto. ¿Ya? Bien. Entonces, como todo medicamento tiene que tener sus indicaciones, su posología, su tiempo de aplicación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Las formas de dar oxígeno son de distintas formas. La más simple es la famosa sonda nasal, conocida como bigote nasal. Es la que ven en todos los hospitales que ustedes visitan, ¿no? La terapia con máscara, lo van a ver probablemente, hasta aquí se van a quedar ustedes como internos. Y aquí para abajo ya lo hace el especialista. Pero en alguna forma lo van a ver. Por ejemplo, hay unos que tienen una bolsa que respiran y se inflan, ¿no es cierto? Esa se llama la bolsa de reinhalación. Ahora vamos a ver por qué se usa la bolsa de reinhalación. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos aportando oxígeno con intubación, que es la forma más segura de dar oxigenoterapia. El bigote famoso, ¿no es cierto? Pero veamos algo que está aquí. ¿Ya? A veces ustedes, pues en muchos sitios, a veces dicen, oye, tienes que hacer algo, prende la cocina, abre la llave y apaga el gas, ¿no es cierto? Y se prende la llama. Entonces, es lo mismo hacer cuando se dice oxígeno nasal, es lo mismo como prender la cocina a gas, ¿no? O abrir la llave, ¿no? El oxígeno tiene su dosificación. ¿Estamos? ¿Ya? Tiene su dosificación.
nunca debe darse a mayor de 6 litros por minuto. O sea, no es cuestión de poner oxígeno, abre la llave y me voy. ¿Ya? ¿Por qué? Flujos mayores de 6 litros por minuto dan gran cantidad de sequedad en la mucosa de la vía aérea y también resecan las secreciones bronquiales, ¿no es cierto? La mejor forma de dar oxígeno es a una concentración promedio de 30 a 40% de oxígeno. Entonces vamos a suponer que ustedes han internado a un paciente en UCI con una neumonía, ¿cierto? Lo pueden internar y necesita oxígeno. Y si solamente dicen oxígeno nasal, entonces le dan más de 5 o 6 litros por minuto, ¿qué necesita hacer un paciente que está con neumonía? Necesita expectorar, ¿no es cierto? Y si ustedes exceden oxígeno porque no saben prescribirlo, simplemente abren la llave, como abrir la llave del gas, van a hacer el efecto contraproducente. Se va a secar las secreciones, el paciente no va a expectorar, se va a complicar el paciente. Cuando ustedes quisieron dar el oxígeno con una idea terapéutica. ¿Se dan cuenta? O sea que el oxígeno no es cuestión de poner nomás oxígeno nasal. Muy bien, distintas formas de dar oxígeno. En casa también. La abuelita también que está tomando su oxígeno. Equipos domésticos de aportar oxigenoterapia. No se olvide que en el Perú, con muchos países que van evolucionando, hay mayor proyección de vida, ¿no es cierto? Y por lo tanto las enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, son cada vez mayores, porque la gente vive más, pero con enfermedades propias de la edad, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que es asmática, fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera, y que hace oxigenoterapia en sus casas. ¿Ya? Esta es la forma, ustedes pueden incluso prescribirlo cuando hagan medicina. Miren, el abuelito está viendo pasar a las chicas, pero acá está con su balón de oxígeno. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto se llama calidad de vida. ¿Ya? Calidad de vida. Porque hay la idea de que un paciente que es oxígeno dependiente es como un viejito con un mueble que está sentado ahí, que no se mueve y que solamente vive con el oxígeno en la nariz. Ustedes van a ser médicos modernos. Tienen que llegar ideas modernas. ¿Ok? Actuales. Miren todo esto. Muy bien. ¿Qué peligros tiene dar una oxigenoterapia que no es adecuada? ¿No es cierto? Los pacientes que viven en la altura, los pacientes que tienen fibrosis pulmonar o enfermedades crónicas pulmonares, etcétera, viven normalmente en hipoxia. Si tú a un paciente lo ingresas a un hospital y sea en un postoperatorio o por otra causa, le das oxígeno y se lo das en forma inadecuada, le vas a barrer el estímulo hipóxico y el paciente se va a complicar. ¿Ok? Entonces va a haber una hipoventilación por haber barrido el CO2 a un paciente que vive normalmente en hipoxia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? La trascendencia de la indicación de la oxigenoterapia, ¿no? Y puede producir lesión pulmonar. Esto se llama barotrauma. ¿Ya? Barotrauma. ¿Estamos? Bien. Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente en la UCI que tiene un preinfarto, una angina, una lesión pulmonar, cualquier cosa. Ya ha entrado por un preinfarto, un dolor retroesternal agudo, etcétera, y lo ponen en la UCI, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces viene por disnea, dolor retroesternal, etcétera, etcétera. Ustedes tienen el cuadro, ya lo conocen, ¿no es cierto? Y lo ponen en la UCI, y entre otras cosas también le indican oxígeno, ¿no es cierto? Oxígeno. Bien. Entonces, ¿qué puede pasar si dan inadecuadamente el oxígeno? Lo prescriben mal. Miren lo que pasa. El paciente ingresó por disnea de reposo y dolor subesternal. Y si ustedes dan demasiado oxígeno, eso se llama hiperoxemia. Y el paciente va a hacer tos, dolor retroesternal, náuseas y vómitos. Y ustedes creen que el paciente se les está complicando. Lo único que han hecho es ustedes complicarlo por haber dado inadecuadamente el oxígeno. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces hay que tener un poquito de criterio. ¿Ya? ¿Tienen calor? Todos están con sueño el día. ¿Les invito un café?
¿Abrimos la puerta para que entre? A ver. Ok, entonces, temperatura y humedad. Ustedes han visto de que hay muchos sitios donde se da oxígeno y hay un frasquito que está burbujeando. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Burbujea? ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Para absorber la humedad que hay en ese frasco. En ese frasco debe haber agua destilada. ¿Ya? No agua de caño. ¿Estamos? Agua destilada. Porque la vía respiratoria nuestra es húmeda, no es seca. ¿Ya? Bien. La temperatura recomendada es de 36 a 36.5, que se acerca a la temperatura corporal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, el uso indebido de oxígeno puede acarrear otros problemas de salud. Entonces, dice, el uso de oxígeno al 100% solo en periodos breves. ¿Ya? No más de 24 horas. No más de 24 horas. Si ustedes creen que su paciente va a necesitar oxígeno más de 24 horas, tienen que usarlo al 70%. Entonces, ¿cómo, pues, a ver, yo vamos a preguntar a Legal antes que se me duerma. Algún dormilón por acá, a ver, vamos a ver. Tú, Franco, a ver, ¿cómo harías tú para solamente darle 70% de oxígeno al paciente y no 100%? Di lo que tú quieras. Piensa. ¿Cómo te imaginas? Acuérdate de la primera lámina. Gasoterapia. ¿Qué quiere decir? Claro, ¿ves? Ya está hecho. Combinar con otro gas. ¿Ya? 70% de oxígeno, 30% le puede dar dióxido de carbono o aire ambiental. Los ventiladores tienen, así como ustedes prefijan, le dicen concentración a dar. Ahí machuca el botón, ¿no? 90, 92, va bajando de ahí, va subiendo. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Si necesitan dar oxígeno por más de 2 días, solo el 50%. El otro 50% tiene que ser otro gas o aire ambiental. Ahí es donde entra la bolsa de reinhalación. Cuando el paciente expira, parte de lo que exhala entra en esa bolsa. ¿Ok? ¿No es cierto? Y cuando vuelve a expirar, jala de la máquina y de la bolsa. Entonces ya está haciendo la mezcla. ¿Se dan cuenta? O sea, si ustedes están en un hospital, que es muy probable que esté en un hospital que no tiene muchos recursos, entonces no van a tener un ventilador electrónico, ustedes puedan verificar la concentración de oxígeno. Entonces le ponen bolsas de reinhalación. Como yo les digo, siempre equipados, siempre pensando, ¿ok? Siempre ideando, siempre creando, no repitiendo. ¿Estamos? Entonces el ingenio que hace que uses una bolsa de reinhalación. Ese es muy sencillo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, oxígeno por más de 40%, por más de 2 días ya produce toxicidad por oxígeno. De repente ustedes no habían pensado o creído que el oxígeno es altamente tóxico. Altamente tóxico. ¿Ya? ¿Qué puede pasar si damos más del oxígeno? Una adecuada fase inspiratoria y no humidificación del aire que nosotros aportamos. O sea, nosotros tenemos que dar oxígeno a una cantidad, flujo, igual como tú prescribes, ¿no es cierto? Cuando tú prescribes, por ejemplo, se me ocurre amoxicilina, ¿cómo la prescribes? El peso, miligramos, el tiempo, la cantidad. La vía. ¿Cierto? Pones la dosis, la vía, la frecuencia, etcétera, ¿no es cierto? Bien, igual lo sí, tienen que ponerlo igualito. ¿Estamos? ¿Puedo correr esto para ahí? No me lo llevo. ¿Ya? Entonces, miren, si nosotros no damos una buena terapia, puede pasar muchas cosas. Pérdida de la acción ciliar. Ustedes saben que la acción ciliar es importantísima en las enfermedades respiratorias que son tratadas con antibióticos, etcétera, etcétera.
queremos que el paciente tosa, ¿no es cierto?, y que la flema salga. Pero si ponemos mal oxígeno, ponemos daño de la glándula mucosa, desorganización del epitelio vía aérea, desorganización de la membrana basal del mismo epitelio, degradación citoplasmática nuclear, etcétera, etcétera, y una hiperemia reactiva. ¿Ustedes amigos puedan pensar que el oxígeno era capaz de hacer todo eso? Un poco difícil. Entonces les hago la pregunta. ¿Era importante que les expliquen en farmacología que existe el oxígeno, que es un fármaco? Era importante. Entonces yo lo que quiero es que ustedes vayan a los hospitales, a los internados, y sepan aplicar el oxígeno y no se les pase la mano. ¿Ok? Y que sus pacientes salgan con eso. Muy bien, ya esto no lo van a ver, pero existen una serie de formas, ventiladores, electrónicos, todos para hacer lo que se llama los modos ventilatorios, ¿no? Esto de acuerdo a la enfermedad que tengan. No creo que lo hagan, pero es interesante que lo sepan, que el oxígeno se debe monitorear. ¿Pero no? Siempre se debe monitorear. Cuando ustedes tienen oxígeno, deben monitorear la función cardíaca, respiratoria, los volúmenes también del paciente, porque puede ser que haya hipoxia, no por falta de oxígeno, sino por falta de volumen intracorporal, del espacio interno, ¿ya? Del espacio interno. Y la temperatura, usted sabe, la temperatura consume agua, ¿no es cierto? Consume agua. Muy bien. Lo vamos a dejar ahí esto, no lo quiero. Entonces el oxígeno, como cualquier fármaco, debe ser prescrito en el momento adecuado, por tiempo necesario, en la modalidad apropiada, con monitoreo estricto. ¿Alguna pregunta de esto? Toda la que quieran. Espero haberlos ayudado en lo que puede hacer en algún momento, porque el oxígeno se prescribe mucho en los hospitales, ¿cierto? Entonces, no quiero que se lleven esa idea de que oxígeno nasal, viene alguien, abre la llave y se va. No es así. No es así. Ustedes tienen que poner oxígeno nasal, es un adulto, una niña, ustedes, 3 litros por minuto, por tanto tiempo. 6 horas, 8 horas, 10 horas, 15 horas. No pasar de 5 a 6 litros, en ningún caso. Eso es lo más importante. Entonces recuerden que el oxígeno se prescribe como cualquier fármaco. Se prescribe la vía, puede ser nasal, intubación, máscara con reservorio, etcétera, igual como un antibiótico o como otros fármacos. ¿Ya? Si no saben, lo preguntan. ¿Vamos? Muy bien. El paciente que viene con hipoxemia, que es de altura, también le daríamos 3 litros por minuto o le damos 6. No, pues ahí sí tienes que utilizar el ARA. ¿Ya? El ARA y tú haces la corrección. ¿Ya? Porque normalmente los pacientes nunca tienen una hipoxemia pura, ¿no? Entonces hay también alcalosis, acidosis mixta, etc. Ahí sí tienen que hacer la corrección. Pero en términos generales no pasen de 3 litros. En ningún caso, ¿ya? Salvo que el paciente que tiene pues 110 kilos, 100 kilos, entonces el flujo tiene que ser más alto. Pues no le puedes poner a un gordo así pues 2 litritos, se le queda acá en el diente, ¿no? ¿Ok? Es como darle pues a un gordo una hamburguesa junior, ¿no? Tienes que darle una de esas de 3 pisos que les gusta a ustedes, ¿ya? ¿Ok? Todo tiene que tener proporcionalidad, ¿ok? Bueno, esto no quiero que lo vean. Cómo lo describen a los anestesiólogos. Ahí. Tengo que tener 20 ojos y 20 manos al mismo tiempo. Bien, vamos ahora a tocar otro tema que es muy interesante. Ustedes han llevado ya bastante cirugía laparoscópica, por lo menos la parte básica en este curso, ¿no es cierto? Yo les decía que este curso responde a varias preguntas. Una de ellas es, ¿cuál? ¿Y cómo lo hago? ¿No es cierto? ¿Y cómo lo hago? ¿No es cierto? Necesita boda, tratamiento, apendicectomía. Ahí llega el curso de cirugía.
y luego entra el curso de técnica operatoria que responde a cómo la saco. ¿No es cierto? Muy bien, cómo la saco. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. A ustedes les han hablado de que la cirugía laparoscópica, la cirugía videoscópica, que son cosas semejantes pero no iguales, tiene muchas ventajas para el paciente. ¿No es cierto? Muchas ventajas. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son las ventajas? A ver. ¿Cuáles son las ventajas? Dime una. Dime una. Dime ventajas. La paroscopía sobre la laparoscopía. Son invasivas que la vida. Ah, ya, más estético, yo entendí más excéntrico. ¿Tú, electrónico, a ver? No, sí, más costoso. Y menos tiempo de civilización. O sea, muchas ventajas, ¿no? O sea, mínimamente invasiva, mínimamente agresiva, mínimamente sangrante, menor tiempo de exposición, más rápida recuperación, menor costo, menor complicaciones. ¿Una más? Claro, por eso, menores complicaciones, estancia hospitalaria, menores infecciones. Yo no soy alumno y sé todo eso. ¿No tienes? ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, o sea, ustedes han visto la parte bonita del teatro. Ahora vamos a ver la parte que está atrás del ecran. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué está atrás del ecran? Todo esto que ya ustedes son unos artistas manejando todo esto. Muy bien. Aquí están todas las bondades. Bueno, esto es para todo lo que sirve, ¿no es cierto? Ya esto lo hemos dicho, ¿no es cierto? Ok. Y ginecología, todo lo que sirve. Y el famoso nemoperitoneo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es el nemoperitoneo? ¿Qué es el nemoperitoneo? Muy bien. Aire en la cavidad. No peritoneal, abdominal. ¿Ya? Pero está ahí, ¿ya? Está seguro. Muy bien. Ahí está la definición. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes hacen un nemoperitoneo para cirugía abdominal alta o media, hay presiones que ustedes tienen que contemplar, que fluctúa entre 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Entonces, pero cuando ustedes hacen cirugía ginecológica, donde el útero, todo está enterrado en la pelvis, ¿no es cierto? Entonces tienen que poner mayor presión, porque hay que desplazar más las vísceras para poder levantar la carpa y acceder a la celda pélvica. Fíjense que, ¿no? Es como tú, cuando tú día viernes, los sábados sales de tu carro, pasa el grifo y dice, échale aire, ¿no? Entonces, 30, ¿no es cierto? Presión allá. Pero la señorita que tiene pues, un tremendo camión, saca tu camión y va al grifo y no le van a echar 30, no van del camión. Tienen que echarle 40. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, pero eso no es así nomás. Eso tiene algo que ver. Vamos a ver qué va a pasar. Además, muchos operan en esta posición. ¿O no? Y ustedes han llevado física, ¿no es cierto? Llevaron física, ¿no? Ya llevaron, no me mientan. Vamos a preguntarle física. ¿Hay cursos cancelatorios? ¿No ves? Ahora vamos a hablar de física. ¿Ya ves que no hay cursos cancelatorios? ¿No? Hay ley de física. ¿Sí? Bien. Entonces, de acuerdo a la posición, ¿no es cierto? Se va a desplazar el gas. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo a la presión, se va a desplazar el gas. De acuerdo a la temperatura, ¿ok? Son las leyes físicas de los gases. ¿Ustedes se acuerdan? No lo voy a molestar más. Pero son leyes físicas de gases. Muy bien. Y el abdomen es una cavidad. O sea, al final de cuentas es una cavidad. Muy bien. Entonces, a ver,
ustedes hacen la paracopía utilizando ¿qué gas? CO2. ¿Tú utilizarías otro gas? CO2. No, dice solo CO2. Hijita. Volátil. CO2. ¿Y tú? CO2. Vamos a ver si es verdad. ¿Ya? ¿Se le va a preguntar el millón? Todos los gases que se pueden usar para hacer la paracopia. ¿Ya? ¿Dónde está el CO2? Ya le digo. Todos estos gases se pueden usar para hacer la paracopia. Lo único que hay que saber es usar. ¿Ya ves? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquito de esto. Ustedes saben que el CO2 es un gas que tiene también sus características, que es ser altamente soluble y que tiene mayor afinidad, ¿no es cierto?, con la hemoglobina que el oxígeno. ¿De acuerdo? ¿No es cierto? Muy bien. Ustedes, yo los he visto, yo lo he visto tomando su cerveza bien helada. Se la toma de un solo. Así como la televisión. Polo. Después que termina de tomar su cerveza y bota el chanchito, él siente una cosa acá arriba, ¿no? Muchos sienten una como presión o dolor acá. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué cosa creen que es eso? La cerveza todavía está acá, pero lo que está acá es el gas. O sea que el gas es difusivo o no es difusivo. Rapidísimo. ¿Ya? Pues eso que sienten es que el CO2 que tiene todo la gaseosa ya se desplazó y ha atravesado todas las membranas que se le han ocurrido, que se le han presentado. O sea, quiere decir que el CO2 no solo se queda en el abdomen, pasa a otro lado. Eso lo dicen los cirujanos. Y eso es posible que se produzca entonces una hipercambio. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que monitorizar. ¿Vamos? No vamos a hablar de esto. Bueno, los insufladores son equipos que sirven para hacer el hemoperitoneo, tienen una velocidad de flujo, ¿no? Muy bien, ya hemos hablado de eso. Veamos esta laminita, ¿no? ¿En esta sala hay alguna mamá? ¿Vale, mamá? No, ¿no? No, tú no. Bueno, todos sabemos que una persona, una dama cuando se embaraza, tiene 9 meses para llegar a esta situación. ¿Ok? ¿No es cierto? 9 meses. Cuando está el embarazo aquí, chiquitito, no pasa nada. 3 meses. La mamá no se da cuenta, todo está igual. ¿No es cierto? Pero en el segundo trimestre, miren, ya se abomba el abdomen. El próximo año van a ver ustedes ginecotetricia. Ustedes van a ver las modificaciones fisiológicas, dinámicas de la paciente gestante. ¿No es cierto? Ahí les van a enseñar. Entonces, conforme va creciendo el abdomen y se va haciendo mayor compresión, la mujer se va adaptando a esa nueva situación, día a día. ¿Ya? Porque su abdomen va creciendo y hay mayor presión. El estómago se va a ir más arriba, va a tener más gases, se va a llenar más rápido, va a orinar más frecuente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El flujo sanguíneo, todo se va a ir modificando. ¿Ya? Pero tiene día a día para adaptarse. Y cuando llega acá, miren, el niño prácticamente ha desplazado todas las brisas para arriba, ya la mujer con 2 frijolitos ya se llena.
pero es una cuestión secuencial, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un peritoneo, un nuevo peritoneo, ¿no es cierto? Hacemos un embarazo de 3 minutos, de 5 minutos. ¿Se da cuenta? ¿Ah? Entonces la persona no está preparada para esa nueva situación. Le producimos como un embarazo en 5 minutos. Entonces vamos a tener necesariamente que haber modificaciones de muchos órganos y sistemas. Porque ahí no hay 9 meses para esperar, para operar, ¿no es cierto? Lógicamente que sí. Veamos qué pasa con el paciente. Ese es trabajo del anestesiólogo, no del cirujano. El cirujano corta la parte bonita, ¿no? Como el torero, ¿no? El torero, le mete la espada, saca la oreja, todo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y encima, el paciente va, entrételo, alta presión intraabdominal, entrételo. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición natural del ser humano? ¿Cuál es? La bipedal. Nosotros estamos hechos para estar parados, no estar echados ni sentados, ¿no es cierto? Entonces hay posiciones que son extremas, como esta, ¿no? Pero estas personas están entrenadas. Una sala de cirugía moderna, de las tantas que hay allá, una cirugía laparoscópica, y ustedes ven, ahí está la famosa carpa, sacando la vesícula, muy bien, todo muy bonito, ¿no? Entonces hay que poner las vísceras en para una buena exposición. Entonces vamos a ir a operaciones de tipo respiratorio, hemodinámico, renales, operaciones gastrointestinales y metabólicas. En 3 o 5 minutos. Y ese es trabajo para nosotros. ¿Ok? Entonces el cirujano está operando, nosotros estamos monitoreando todo. ¿Qué va a pasar? Fíjense, va a haber una hiperpresión. Esa hiperpresión va a llevar, presionar más la posición, el diafragma. El diafragma no va a poder bajar con cada respiración. Hay una presión de abajo hacia arriba que impide que el pulmón baje, porque hay alta presión dentro del abdomen. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber disminución de la compliance pulmonar por un efecto directo del neoperitoneo, alta presión, que depende además también de la posición. Por eso que ustedes verán, a veces escucharán, a veces nos agarramos todos con los cirujanos, porque el cirujano dice, inclina más, y quiere más, un poco más, la pone como, ¿no? San José, que lo pusieron de cabeza, ¿no? Y nosotros nos hacemos locos y no lo queremos inclinar, porque estamos trabajando este estudio. Ellos quieren más inclinación, sobre todo cuando hacen cirugía pelvis, para que bajen las vísceras y puedan entrar a la pelvis. Entonces, nosotros sí estamos controlando esto. Entonces hay una especie de tensión entre ellos y nosotros. Hay disminución de la reserva respiratoria, disminución de la capacidad residual funcional. Pacientes con EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar, a veces con hipoxia crónica, y surge la pregunta: ¿todos los pacientes se les puede hacer cirugía laparoscópica? ¿Qué les han dicho? Que sí, que no. Sí, que no. Teóricamente sí, ¿no es cierto? Pero entonces hay que hacer una selección. No todo paciente puede ir a cirugía laparoscópica. Sobre todo paciente que tiene este problema. ¿Ya? También respiratorio, aumento del chum, presión del pico inspiratorio, aumento del chum interpulmonar, aumento del espacio muerto y disminución del pH respiratorio. Entonces, pacientes lo podemos descompensar. Hemodinámicamente va a haber aumento de la resistencia vascular sistémica y aumento de la resistencia vascular periférica. Disminución del gasto cardíaco, disminución del índice cardíaco,
aumento de la presión en cuña pulmonar y disminución del flujo venoso femoral. A ver, ¿cómo se explica eso? Disminución del flujo venoso femoral. Es la hiperpresión, que así como presiona hacia arriba, presiona hacia abajo. ¿No es cierto? Hay presión y hay menor retorno. Pues, ¿ok? Presiona fuerte. Entonces hay menor flujo, menor aporte. La sangre da vuelta más lenta, menor retorno. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense, no es poca cosa. Cuidar con pacientes que están en el borderline. Ya hicieron la clase preoperatorio, ASA 3. ¿Recuerdan qué son ASA 3? ¿Cierto? Cuidado con ASA 3. ¿Ya? No todo paciente puede hacerse cirugía laparoscópica. Renales, ¿qué va a haber? Igualmente, la hiperpresión se va a transportar también al recto, porque es la misma cavidad. Entonces también va a haber una presión importante. Va a haber aumento de la presión venosa renal, incremento de la presión capilar, disminución del flujo plasmático. Esa consecuencia va a ser que va a haber disminución de la filtración. Consecuencia visible, menor. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le digan hacer el curso operatorio de un paciente con cirugía laparoscópica, ¿qué cosas deben incluir esas indicaciones? ¿Qué deben agregar? ¿Qué cosas deben agregar? A ver. Claro, medir diuresis. ¿Ya? Más aún sin anestesia han usado algún opiato. Pacientes que tienen problema de diuresis, entonces fíjense todo lo que se va a producir. Si hay menor flujo en el glomérulo, va a haber menor filtración, menor diuresis. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? Gastrointestinal, predisposición a la regurgitación, obviamente pues hay una alta presión acá, ¿no? El estómago está acá arriba. Mayor razón si hay factores predisponentes como obesidad, hipertensión y uso de anticolinérgicos. Entonces, ¿qué pasa cuando a la doctora le llega un paciente con policitis aguda y un dolor intenso? Entonces le da, ¿no?, un Clitan, ¿no?, para calmar el dolor. ¿Qué puede pasar? Regurgita y vomita. Entonces, ¿qué tiene que hacer el anestesiólogo? Una buena historia. Señor, ¿qué cosa le ha puesto, qué ha tomado antes de la cirugía? Porque puede haber una complicación. ¿Estamos? Una broncoaspiración puede ser muy fatal. Metabólicamente hay disminución de la concentración de vasopresina por la hipertensión, aumento de adrenalina plasmática, no adrenalina, hipotermia, muy importante, que es agravada más el uso del CO2 abdominal. El CO2 es lo que se llama el hielo seco, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eso que pasan ahí todo allá, se ve por todas las calles, ¿no? ¿Lo has visto? ¿No te gusta el carrito de donofilo? ¿No te gusta el carrito de comer ahí tu barquillo? ¿No? Entonces, ¿qué cosa hay abajo en esos coches? Hielo seco, ¿no? Ese es CO2, ¿no? Porque igual que el oxígeno está a menos 120 grados. Por eso que los helados que están ahí en ese carrito de donofilo están bien compactos. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacemos todos los días. Pero todos los días. Estamos diciendo que la hipotermia es peligrosa, ¿no? Entonces, miren ustedes. Es una alteración muy común en cirugía y poco tomada en cuenta. En este caso tiene varias causas, pero dos orígenes principales. El uso de el CO2, que es muy frío, ¿no es cierto? Y el manejo de la técnica anestésica en sí. Más que esta técnica anestésica es técnica del manejo de sala.
¿No es cierto? Vamos a ponernos en una situación. Entonces, Lima, 28 de julio, vamos a operar a un paciente de sala, está en su camita, viene el técnico le dice, señor, ahora quítese toda la ropa y póngase esta batita que está abierta por atrás. Entonces la desnuda, lo desnuda y lo pone en su camilla de transporte y lo lleva a sala de operación. ¿No es cierto? Lo saca de su cama que está caliente. Lo lleva por todo el pasadizo y lo mete en el centro quirúrgico. Normalmente. Entonces está en la sala de preoperatorio, luego ingresa a la sala de operaciones y viene el primer problema. La sala de operaciones, por técnica, tiene que estar entre ¿qué temperatura? ¿Se han dicho? 22 a 23 grados centígrados. Nuestro cuerpito, ¿cuántos temperatura tiene? 37. A 24, ¿cuántas temperaturas hay de diferencia? De un momento a otro. Primer problema. Entonces, segundo problema, entra a la sala, viene la enfermera y saca el frasco de suero que está ahí en la repisa. Ese frasco de suero, amanecido ahí, ¿a cuántos grados de temperatura? 15, 16, 17 grados es la temperatura, ¿no es cierto? Entonces, 15, 16 o 17 grados del suero está en el frasco, entra directamente a la vena. ¿Alguien lo ve mal eso? No se ve todos los días. Entonces le estás metiendo al cuerpo 17 o 18 grados contra 37 que tiene. Vayan sumando. ¿No es cierto? Luego viene el interno, pues. Entonces le dice, oye, lava el paciente. ¿No? Tú lo lavas, ¿no es cierto? Lo lavas. ¿Ves? Entonces viene la señorita, coge tu bandejita con agua y jabón, lo lava, lo seca bien el abdomen, ¿no es cierto? Y después, ¿qué le echan? Alcohol. ¿Y el alcohol es caliente o frío? ¿Cuántas van? 3. ¿Alguien le llama la atención eso? A nadie. ¿No es cierto? Miren cómo vamos, todos colaboramos, la anestesia, los internos, todos van poniendo lo suyo, para ir enfriando el paciente. Y luego viene el cirujano, pues, y ustedes. ¿Y qué hace? ¿Le agrega qué? Va 4. ¿Alguien le llama la atención? Todos los días del año. ¿Eso qué produce? Hipotermia. Vamos a ver qué pasa con la hipotermia. Nunca hagan esto. ¿Ah? Entonces la hipotermia aumenta la susceptibilidad a las infecciones. Por eso, entonces, ¿es verdad o es mentira de que la cirugía laparoscópica disminuye la incidencia de infecciones? ¿Qué dicen los cirujanos? ¿A quién le corresponde tener calientito al paciente? Ambas a nosotros. Por eso el cirujano dice, acuerda temperatura? Menores infecciones. Si tiene buen cirujano, anestesiólogo, sí. ¿Ok? Si tiene buen anestesiólogo. Altera la coagulación sanguínea con mayor riesgo de sangrado. El paciente está sangrando, póngale sangre. ¿Qué pasa? La hipotermia. No, póngale sangre. Regula la temperatura. Nada más tiene que hacer. Altera el metabolismo de los fármacos prolongando el tiempo de recuperación. Que demora el despertar del paciente. El cirujano termina la cirugía, se va al cine y yo sigo como el paciente en sala dormido. Lo que está hipotermia. Aumenta la incidencia de arritmias. ¿Qué pasa con este paciente? Llaman al cardiólogo, seguramente está haciendo un problema, un bloqueo coronario, ¿qué cosa? No, el paciente está frío, nada más, eso es todo. ¿Qué te pasó? Me asustó también. Caliéntenlo. Aumenta el consumo de oxígeno por escalofríos.
Ustedes saben que el escalofrío son microcontracciones, ¿no es cierto? Y cada contracción consume oxígeno. Entonces son miles de contracciones por minuto. Entonces hay mayor consumo de oxígeno. Cuidado con los pacientes que están hipóxidos. Disminuye la producción de CO2 y aumenta los costos por mayor estancia hospitalaria. ¿Ok? Entonces acá viene el anestesiólogo. ¿Qué hace el anestesiólogo para contrarrestar todo eso? ¿Qué hace? Usa el dispositivo para que el paciente no se enfríe. Esto que está hablando acá es un colchón térmico. Cosas modernas. Quiero que se lleven cosas modernas. Esto es, yo los he visto a los dos así, ¿no? Cuando van a la playa y están ahí de zampones. Entonces, ¿qué hago yo? Oye, ya no caben más en la casa porque son para 20, pero ya son 5 más. No importa, yo llevo mi colchón inflable, ¿no? ¿Sí? En la playa. ¿No? Entonces, con tu colchón ahí, tiras ahí, duermes toda la noche. Y solucionaste tu problema, ¿no? Ahí se ríe, se acuerda, ¿no? ¿Cierto? Todos hacemos eso, ¿no? Ahí. Ya, es igualito, solo que este es de aire caliente. ¿Ya? Aire caliente. Para que el paciente no baje su temperatura, ¿no? Le dijimos que la enfermera cogía el suero a 15 grados y lo ponía directo a la vena. Usamos calentadores de fluidos. Abajo. ¿Ya? Pero eso es hacer medicina moderna, técnica, calidad de vida. Y evitar todo lo que hemos visto en la lámina anterior, por el beneficio del paciente y de todos. ¿Ya? Esto es un crimen, por ejemplo. Es un crimen. ¿Qué Fujimori, 25 años? Yo le daría 30 años al que hace esto. Es un crimen, ¿sí? Nunca hagan eso. No se debe descubrir así los pacientes. Qué horror. Bien. Ya este es el manejo técnico, ¿no? ¿Qué hora es, chicos? 5:30. Sí. A las 6 ¿no? Ya. Entonces vamos a terminar, ¿ya? Ajá, con esto creo que terminamos. Muy bien. Yo les había dicho en algunos en la práctica que el anestesiólogo se compara un poco como el piloto de aviación, ¿no es cierto? ¿Sí? Como el piloto de aviación. Todos queremos tener la tecnología de punta, ¿no? Está de moda eso, ¿no? Entonces, a ver, levanten la mano acá. Todos los que en estos 2 últimos años han cambiado su celular. A ver, ¿cuántos? Levanten. Todo hay que tener, ¿no? Lo máximo, ¿no? Claro, ¿no? Él dice saca el suyo, ese 5G, no sé qué tal, ¿no? Todos quieren tener lo mejor, ¿no? El doctor también quiere tener lo mejor, que tiene tecnología. Pero anda, pregúntale si sabe leer todo lo que está acá. Una pregunta, ¿no? ¿Sabrá leer todo lo que dice ahí? ¿Cuántas cosas de tu celular última generación utilizas? ¿Cuántas? Ni 7, ni 8 de las 50 que te dan. Pero quieres tener última. Bueno, una María, ¿no? Muy buena, ¿no? Pero entonces, no se olviden, si este personaje no está entrenado, no piensa, no sabe lo que hay aquí, así tenga el monitor más grande, más moderno, no le va a servir de nada. Y le va a dar mucha información, pero que el pobre no va a saber interpretar. ¿Estamos? ¿No? Entonces siempre piensen, está bien, utilicen lo moderno porque eso es lo que corresponde, pero saquen el provecho a lo que ustedes usan. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a terminar. Solo 2 palabras. Quiero primero
disculparme si es que los he molestado en algún momento a ustedes. Solamente quiero decirle de que para mí ha sido un agrado estar estas 7 semanas con ustedes, conocerlos, haber convivido de alguna manera con ustedes. No me siento maestro ni profesor, lo único que quiero es que me consideren es su amigo. O sea, algunas veces me necesitan, ya saben dónde me encuentran, ¿ya? ¿Ok? Y para finalizar, una buena noticia: Dios mediante, el próximo año, paciente crítico se va a encontrar conmigo otra vez. ¿Ya? Entonces, considérenme amigo y eso es todo. Yo les deseo muchas felicidades. Gracias. Los que faltan la lista vienen acá. Por si acaso las preguntas mías vienen de estas 2 clases, ¿eh? Hay preguntas, ¿ya? No, no pasa lista. Esa lista cero.